Hola, yo soy Ricardo Rubio Torres y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Pareciera que no funciona mucho que digamos aquella perorata presidencial de no mentir, no robar y no traicionar, que porque eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus, ya que las cifras son devastadoras. Según datos oficiales a los que hay que multiplicar mínimo por 3 de lo que realmente se nos informa, hay más de 120,000 personas contagiadas y más de 14,000 personas fallecidas en México a causa del COVID-19. Queda claro que el gobierno de López Obrador prefiere que haya muertos a que haya pruebas, pues en las últimas 3 semanas los fallecimientos se triplicaron al pasar de 5,000 a más de 14,000. Aunado a que el jefe de la OMS, Tedros Adhanom, informó que la pandemia está empeorando y que hay cerca de 7 millones de personas contagiadas en todo el mundo y 400,000 decesos, por lo que pidió evitar el exceso de confianza, ya que la mayor parte de personas a nivel mundial siguen siendo susceptibles al contagio. Con todo y esto, en México comenzó una nueva normalidad en medio de un clima de incertidumbre, desconocimiento y sin las herramientas para enfrentarla. Las y los mexicanos seguimos sin poder acceder a una prueba de COVID, por lo que no sabemos realmente cuántos contagios hay, en dónde están, si están aislados o no, y si las pérdidas humanas realmente son las reportadas. Ya nadie le cree a López-Gatell. El gobierno de México sigue sin echar a andar un plan de reactivación económica que permita a las micro, pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como MIPYMES, afrontar la crisis económica. Y por si fuera poco, México vive niveles históricos de desempleo. Casi 3 millones de personas quedaron desempleadas y cerca de 10 millones más del sector informal de la economía perdieron su fuente de ingresos, quedando a la deriva y sin ningún tipo de apoyo para salir adelante. Se deben de cancelar como mínimo la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, las obras del aeropuerto de Santa Lucía y la remodelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para redireccionar esos recursos a un presupuesto para instrumentar una renta mínima para todas las y los mexicanos. Es decir, se debe dar un ingreso básico vital. También se deben recuperar, con las medidas sanitarias necesarias, desde luego, las estancias infantiles para madres y padres trabajadores, dar incentivos fiscales para las MIPYMES, más presupuesto para las entidades federativas para que así puedan hacer frente a la crisis sanitaria. Y si lo que se pretende es construir una nueva normalidad, es fundamental implementar un auténtico plan de infraestructura, inversión productiva y reactivar la economía para recuperar empleos para las personas. El presidente ha fallado en su oportunidad histórica de ser un estadista ante la adversidad, que viera por el desarrollo y crecimiento de México. Abandonó al sector productivo de la población, que da 7 de cada 10 empleos. Lo anterior representa un claro peligro económico, pues sin ingresos, la falta de empleo, las y los mexicanos no pueden consumir o gastar, lo que se traduce en menos participación económica, pero sobre todo que las familias mexicanas dejan de contar con recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, urge que se entregue una renta mínima o un ingreso básico vital que consistiría en entregar un apoyo económico directo a las y los mexicanos que hayan perdido su fuente de ingresos, para que puedan sobrevivir a la crisis junto con su familia y ayude a reactivar la economía nacional. El objetivo de esta renta mínima o ingreso básico vital es aminorar los rangos de pobreza que ha generado la negligencia del gobierno de México. Se estima que el COVID-19 dejará, de acuerdo con Coneval, 12.5 millones de nuevos pobres en México, por lo que más que evidente es la necesidad de este derecho a un mínimo vital, el cual incluso es un derecho constitucional local en el caso de la Ciudad de México. Así que, ¿a cuál normalidad queremos adecuarnos? ¿A la anormalidad que el gobierno propone con su indolencia, negligencia y abandono? ¿O a la normalidad donde el gobierno, en tiempos de crisis, a través del derecho a recibir un ingreso básico vital, devuelve a los mexicanos el dinero de los mexicanos? Bajo el concepto del gobierno, como diría Morticia Adams, la normalidad es una ilusión. Lo que es normal para la araña es un caos para la mosca. Usted juzgue quién es la araña y quiénes son los que caen como moscas.